con Él. Así que, si les parece, bueno, Oscar, abre con una oración y comenzamos. Así cumplimos el horario. Papá, queremos en esta noche alabarte, queremos adorarte, queremos honrarte, Señor, en esta noche tan especial. Pero también queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir junto a ti este tiempo, Señor. Te necesitamos. Oramos para que tú toques a cada uno de los que estamos aquí presentes y a aquellos que se van a incorporar en instantes, Señor, para que tú abras el corazón de cada uno de nosotros, nuestros ojos espirituales. Queremos estar atentos, Señor, a lo que nos vas a decir esta noche. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestros ojos espirituales, Señor, para recibirte en esta noche. Gracias, papá. Te pido que tú también unjas los labios de Raúl, de Luis, y aquellos que el Espíritu Santo va a tocar en esta noche, Señor. Que fluya de la boca de cada uno de ellos, Señor, palabras tuyas, palabras de bendición. Gracias, papá. Gracias, hijos, y gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, qué privilegio, ¿no? Poder estar unidos sabiendo que de lo que vamos a compartir hoy tiene sentido en nuestra vida espiritual, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de la oración, estamos hablando de algo muy, muy fuerte, de la conexión que nos hace uno con Dios, ¿no? Yo preparé unos pequeños slides como para que podamos seguir la idea y quiero compartirlos con ustedes. Déjenme ver, ahí creo que se hace. Ahí estamos. ¿Ven ahí la pantalla? Sí, se ve perfecto, Raulito. Perfecto, excelente. Oración 2.0. Ahí va. Bueno, ese es un título capcioso que tiene que ver con, como saben, yo vengo del mundo de la tecnología y siempre que se saca, podríamos decir, algo relevante respecto a lo que conocíamos anteriormente, se habla de 2.0, 3.0, y me pareció que es el paso que como fraternos hoy estamos dando. Porque seguramente, si yo les preguntara a cada uno, ¿qué es la oración para vos? Cada uno tendría una mirada, y no es ninguna buena ni mala. O sea, la oración para cada uno de nosotros es algo especial, ¿no? Pero todos vamos a coincidir en algunos puntos que quería fundamentalmente poner en mención para que podamos hacer de esto algo interactivo. Yo lo que tomé son algunas pinceladas que la Biblia, la palabra de Dios, nos permite comprender, ¿no? Y creo que eso nos va a ayudar a entender que aquello que hoy cada uno lleva en el corazón y dice, ¿qué es para mí la oración? Bueno, eso es y mucho más, ¿no? O sea, la verdad que la oración es algo que no se le encuentra límite, el límite está dado en la entrega que nosotros hagamos, ¿no? Yo una vez entendí que así como nosotros muchas veces decimos, anhelamos ese contacto espiritual, esa necesidad de poder expresarle a Dios lo que sentimos por Él y muchas veces lo que necesitamos. Una vez me contaron que Dios está anhelando más que nosotros tener ese encuentro, ¿no? Porque Él nos hizo, somos criaturas, pero sobre todo somos hijos. Y hoy vamos a charlar un poco de todo eso, ¿no? Cuando hablamos de la oración, sabemos que las personas, hombres y mujeres, somos criaturas de Dios, ¿no? Él nos hizo criaturas tripartitas. Esto es algo muy importante para entender qué es la oración. Porque de alguna manera Dios es espíritu. Dice que Él cuando hizo al hombre y luego a la mujer, Él sopló en sus narices aliento de vida, ¿no? Dice que desde el momento que el Espíritu de Dios sopló sobre el hombre fue espíritu, ¿no? Y somos un espíritu que vive en un cuerpo, porque es lo que pueden ver de nosotros y tocar, pero que tenemos un alma. Y saben que el alma está compuesta por las emociones, los pensamientos, la capacidad de razonar, el intelecto y también la voluntad. Habrán escuchado que muchas veces se dice esta persona no tiene voluntad o perdió la voluntad. Bueno, tiene un poco que ver con
haber perdido ese sentido de hacer, ¿no? Que Dios, cuando sopló aliento de vida en el hombre, se lo dio como un regalo, ¿no? Esa capacidad de ser creativo, de poder crear de la misma manera que Dios es creador. Dice que Él, al hacernos a su imagen y semejanza, naturalmente nos hizo seres creativos, ¿no? Y la oración en Tengo una nuestra vida pregunta. espiritual. Sí, sí, adelante. ¿Qué diferencia hay entre espíritu y alma? Bueno, el espíritu es la esencia del ser humano. El alma es lo que sentimos, lo que somos, es el ser, lo que los psicólogos dicen el ser, ¿no? Por eso el alma en alguna medida nos da nuestra identidad, lo que sentimos, lo que somos, y los sentidos físicos están vinculados al alma. Cada uno de nuestros sentidos físicos de alguna manera alimenta el alma. Por eso decimos que lo que de alguna manera determinamos o tenemos voluntad de hacer nace a través de un pensamiento, ¿sí? El espíritu es nuestra esencia, pero es lo que no se ve, es lo que nos conecta con Dios, ¿no? Ya vamos a ir un poquito más profundo y tal vez de alguna manera en la segunda parte vamos a hacer foco en lo práctico, ¿no? Así que, si les parece, sigo explicando. Decía Gracias. que bueno, por favor, la oración es en nuestra vida espiritual lo que la respiración es en lo natural, es decir, ninguno de nosotros puede permanecer mucho tiempo sin respirar porque evidentemente perdemos la vida. La oración es lo mismo, lo que ocurre que no se ve materializado, es decir, un hombre que no tiene un vínculo espiritual está espiritualmente muerto. Por eso la Biblia dice que cuando nosotros conocemos a Jesús y reconocemos por la fe su obra de perdón, de redención, pasamos de estar muerto a la vida, ¿no? Es algo muy pragmático, porque de alguna manera lo hace ver como que nuestra vida espiritual sin Dios está muerta, no tiene sentido en interactuar, ¿no? Sabemos que el espíritu es lo que nos conecta con Dios. El espíritu tiene, de alguna manera, lo que llamamos la comunión, pero también tiene lo que llamamos la conciencia, ¿no? O sea, el hecho de poder saber que una persona espiritual tiene conciencia, la tiene viva, y la conciencia es lo que Dios usa para poder hacernos ver muchas veces y como decimos, llevarnos por el buen camino, ¿no? Muchas veces vemos con tristeza personas que tal vez cometen situaciones que son inentendibles, ¿no? Por lo duro, y uno dice, esa gente no tiene conciencia, no le remuerde la conciencia. Bueno, hay mucho de verdad en eso. La conciencia está literalmente muerta cuando espiritualmente la persona no tiene interacción con Dios en este caso, ¿no? Y la oración, como decimos, es quien nos conecta con el Creador. La oración, en cierta forma, es conexión. En definitiva, ustedes van a ver, porque vamos a abordar, según la Biblia, los distintos tipos de oración. Pero la oración específicamente es un vínculo espiritual. Es lo que nos da intimidad con nuestro Padre, ¿no? Y uno dice, ¿creador y Padre es lo mismo? No, es la misma persona, es aquel que diseñó el mundo y todo lo que en él hay, incluido el ser humano. Pero para llegar a ser hijo, había que atravesar una barrera que el pecado generó entre la creación y Dios, ¿no? Aquellos que podemos leer en el Génesis, vemos como dice que el primer hombre, Adán, se paseaba con Dios al aire del día, dice. O sea, había una intimidad permanente, había una intimidad cotidiana, pero el pecado generó esa barrera, ¿no? Para la cual, cuando uno ve que cuando Dios le dio al hombre una serie de requisitos y sobre todo le otorgó cierto empoderamiento para que él pueda reinar sobre todo aquello que Dios había creado, cuando el hombre pecó, se separó de Dios y luego Dios le quitó esa autoridad. Van a ver de alguna manera cómo la Biblia va mostrando esa situación. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros nos volvemos a Dios, podemos empoderarnos de alguna forma y tener esa capacidad de control sobre nuestra vida, ¿no?
La oración efectiva, ¿sí? Cuando uno dice ¿qué es orar? Indudablemente orar es conectarse con Dios para diferentes aspectos que vamos a abordarlos según como la Escritura nos lo enseña. Pero no concebimos que la oración efectiva sea sin acción. Es decir, luego que oramos, tiene que haber acción. Y esa acción, ya lo van a ver, está complementada con dos elementos estratégicos que Dios nos dio. Y lo voy a tratar un poquito más adelante. Dios nos ha hecho más que vencedores. Es decir, cuando nosotros oramos, tomamos una iniciativa espiritual y sobre esa oración nos empoderamos y creemos. Es decir, si creemos que Dios escucha y si creemos que lo que pedimos está de acuerdo a su voluntad, lo que hacemos es actuar a sabiendas que Dios está en control. Él nos hizo más que vencedores por Jesús. Es decir, nosotros hoy podemos tener una vida de victoria en todo lo que emprendemos, no por mérito propio, sino por fe en aquel que pagó el precio que nosotros debimos haber pagado. Esa simpleza es lo que hace poderoso el Evangelio. Cuando hablamos de Evangelio, como siempre decimos en Fraternidad, hablamos de dar buenas noticias. La mejor noticia es que Dios nos hizo hijos a partir de que somos capaces de reconocer que Jesús pagó el precio. Cuando nosotros hacemos esa primera oración, que la vamos a ver ahora, es lo que Dios le llama la oración de fe. Es decir, aquella en la cual reconocemos a Jesús como el mediador, como aquel que pagó el precio y nos dio peaje libre a poder tener esta comunión que la oración nos da. Imagínense que si nosotros oramos, pero que no tenemos ese vínculo espiritual con nuestro Padre, esa oración indudablemente se ve interrumpida porque de alguna manera no estamos aptos para poder llegar, como dice el libro de Hebreos, a ese trono de la gracia, ¿no? De eso se trata la oración. Y cuando oramos, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, cuando creemos, como muchas veces dice Juan, no solo creer en Dios, sino creerle a Dios, lo que estamos haciendo es tomando una actitud de vencedor. Es decir, como cristianos, sabemos que todos los días hay adversidades, todos los días hay lo que la Biblia le llama tribulación, situaciones de dificultad, porque ya Jesús lo dijo, en el mundo que es donde vivimos, en este cosmos, tendrán aflicción, pero confiad, dijo, yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces, con esa palabra nos empoderamos y cuando oramos lo hacemos ejercitando la fe, que es otro de los elementos que Dios nos dio para complementar a la oración. Es decir, una oración con fe y una oración basada en el cauce de la palabra, que es lo que Dios ya dijo, es lo que asegura la victoria de alguna manera que Dios le dejó a sus hijos, ¿no? Y para avanzar necesitamos dos cosas, protección y defensa, ¿sí? Cuando yo digo orar en el cauce de la palabra, significa entender que como la palabra misma lo define, la Biblia para nosotros es la espada del Espíritu, ¿sí? Necesitamos la fe, que es el escudo que nos protege frente a los dardos que diariamente recibimos a partir del contexto en el que nos movemos. O sea, la realidad es que nosotros sabemos que estamos pasando diariamente por situaciones de adversidad, situaciones que de alguna manera ponen a prueba nuestra fe, pero tenemos la espada. Y ahí le voy a pedir a Luis que él pueda contar una experiencia de Jesús, nada más ni nada menos, que tiene que ver con la palabra, con la espada del Espíritu. Cómo Jesús usó la palabra como elemento ofensivo. Abrí el micrófono, Luisito. A ver ahí. No, no sé si no me está escuchando. ¿Luis? Perdón, Luis, Oscar, perdón, me confundí. Oscar. Bueno, vos sabés que
quería compartir algo que hace muchos años, ¿no? Leyendo la palabra, me impactó de una manera impresionante, que está relacionado con lo que vos estás hablando, Raúl. Y está en el capítulo 4 de Mateo, del versículo 1 al 11, y se los voy a leer pausadamente. Dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjense ustedes, aunque Jesús era el Hijo de Dios, derrotó a Satanás declarando la palabra de Dios. Escrito está. Entonces, para nosotros es demasiado importante, y depende de las circunstancias, declarar la palabra, conocerla. Escrito está, o en el nombre de Jesús. Esa es la autoridad que nos da el Señor a través de la palabra. Fíjense, Jesús, Hijo de Dios, así todo, Él declaraba la palabra. Así que solamente lo más maravilloso de todo, que decía recién Raúl también, que declarando la palabra, que es la espada, ¿no? Que es la espada, la palabra, y realmente nosotros, el Señor nos da, con su poder, nosotros somos solamente un instrumento en sus manos, declarando la palabra para que las cosas se concreten. Así que esa era la acotación que quería hacer en este tiempo. Gracias. Bueno, gracias, Oscar. Realmente complementa lo que venimos planteando, porque indudablemente cuando uno ora, dice la Biblia que debe creer en el Dios al que estamos orando y creyendo y comunicándonos. Y Él nos da la palabra de Dios para poder determinarnos a romper, si se quiere, esos pensamientos que muchas veces vienen contrarios a lo que dice Dios, ¿no? Muchas veces las emociones, los pensamientos nos quieren debilitar en la fe. Y es la palabra lo que permite que nos paremos en una posición de autoridad, que no es nuestra, sino es de aquel que venció, aquel, como decía Oscar, cuyo nombre es sobre todo nombre y es el nombre de Jesús. Cuando nosotros oramos y pedimos y lo hacemos en el nombre de Jesús, las tinieblas retroceden. Y todo pensamiento y todo aquello que nos ha perturbado tiene que retroceder frente a alguien que se determina a creerle a Dios, ¿no? Vamos a ver ahora una serie de oraciones. Son 8, por lo menos que yo pude
identificar en la palabra, seguramente hay muchas más, ¿no? Ustedes van a ver que en la medida que empezamos a involucrarnos con la oración, nuestra vida espiritual comienza a crecer, ¿no? La oración de fe tiene que ver con lo que alguna vez hicimos cuando alguien nos compartió las buenas noticias de salvación de Jesucristo. Fíjense que cuando nosotros, se habrán dado cuenta en un capítulo, invitamos a personas que llegan por primera vez, los hacemos repetir unas palabras, ¿no? Somos laicos y como sabemos la palabra oración, que para nosotros es algo poderoso, muchas veces para la gente que no conoce a Dios le suena a religión, ¿sí? Pero por eso simplemente los invitamos a repetir unas palabras. Y esas palabras tienen el poder de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y si creemos a su vez en nuestro corazón que Dios le levantó de la tumba, eso nos hace aptos para esa salvación que no podíamos haber comprado ni con obras, ni con dinero, ni con buena conducta, pero Él a través de la obra de Jesús nos la dio sin costo, nos la dio. Es como digo siempre, no es que no vale nada, es impagable, ¿sí? No hay manera de poder llegar a establecer una salvación si no fuera por la gracia de Dios. Y dice que con el corazón, es decir, con nuestras emociones, creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Por eso es tan importante que cuando tenemos a una persona que por primera vez, a través de un testimonio, le estamos hablando del poder de Dios, es importante que esa persona repita con voz audible, porque en el mundo espiritual eso tiene peso, ¿sí? Es decir, cuando uno reconoce a Jesús, les ha pasado, y yo creo que son una de las experiencias más fuertes que un hombre o una mujer puede tener en la vida, poder ser un instrumento para llevar a otro que tal vez no tiene esperanza una vida eterna, ¿no? Es decir, uno puede lograr muchas cosas en la vida, en su vida profesional y que tal vez los hace sentir bien, pero no hay nada comparable a poder compartir el mensaje de la cruz con alguien y decirle que a través de la fe esa persona puede encontrar a Jesús. Cuando esa persona repite esas palabras, muchas veces van a ver que si lo hace de corazón, lágrimas empiezan a brotar por sus ojos, ¿no? Y uno dice, eso es poderoso. Y no tiene que ver con el mensajero, tiene que ver con el poder de la palabra, ¿sí? Oraciones de petición es lo primero que hacemos cuando estamos en necesidad. Como dicen muchas veces cómicamente, dicen, cuando hay una situación límite, cuando un avión se está cayendo, no hay ateos, ¿verdad? Porque sabemos que necesitamos esa protección de Dios. Y cuando hacemos oraciones de petición, lo que estamos haciendo es declarando lo que ya Jesús dijo. Porque Él dijo que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que necesitemos. Y Él lo hace, ¿no? Y eso tiene que ver con un vínculo. Cuando uno de alguna manera establece una relación como la que establecemos con Dios nuestro Padre, comenzamos a pedir de acuerdo a su voluntad. Sabemos que empezamos a tener de alguna manera una apertura espiritual a cosas que antes no veíamos, pero que ahora decimos, si te tengo a ti, lo tengo todo, ¿no? Ese es algo de lo que de alguna manera alguien que conoce a Dios comienza a poder experimentar y a compartir, ¿no? Que creo que es un poco la esencia de la visión que abrazamos. Lo que recibiste de gracia, compartilo con aquel que no conoce aún lo que vos ya tenés. Y eso a su vez nos edifica y nos permite llegar a esa plenitud de tener propósito, ¿no? La tercera oración que puedo identificar es la de sanidad, ¿no? Es saber, como dice aquí el apóstol Santiago, ¿hay alguien enfermo entre ustedes? Llame a los líderes, llame a aquel que de alguna manera tiene un rol específico, alguien que ocupa un lugar en el capítulo, y que esa persona ore por él en el nombre de Jesús, y dice que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Eso es la palabra. Cuando oramos en el cauce de la palabra, si decimos lo que Dios dice, solo puede pasar una cosa, que esa palabra se haga realidad, ¿no? Esa es la manera en la cual nosotros oramos. Y hay algo muy lindo que descubrí
que es la oración matutina, ¿no? Aquellos que se levantan para reunirse a orar en los grupos de la mañana, ¿no? Es muy lindo saber que Dios dice que Él ama a los que lo amamos y que lo hallamos a aquellos que temprano me buscan, ¿no? Es algo poderoso, de alguna manera es una promesa de Dios. Si lo buscamos y que Dios sea nuestro primer contacto cuando abrimos los ojos y decimos buenos días, Espíritu Santo, empezamos a ver de qué manera Dios se hace en nosotros realidad, ¿no? Otro tipo de oración, y yo creo que es la que nos marca, es aquella en la cual Dios opera con nosotros, es la oración en intimidad. Mire, Dios no se sorprende por oraciones muy específicas, muy bien redactadas. Él busca un corazón, como dice, contrito y humillado, un corazón que se ve y se ve quebrantado y se reconoce con fallas, reconoce que no hemos llegado a esa estatura todavía que Él espera de nosotros. Pero cuando lo hacemos en intimidad, cuando lo hacemos en ese lugar secreto, y muchas veces cuando nos pasan cosas, cuando hay circunstancias que tal vez nos ofenden, vamos a ese lugar y derramamos delante de Él todo el dolor, muchas veces todas las situaciones que nos llevan a tener impotencia. Hay veces, yo lo veo, aprendo mucho de mi esposa, porque yo soy más reaccionario, Dios todavía no terminó conmigo, pero yo veo esa actitud de cerrar la boca, de poder mirar al cielo, y aunque hay situaciones que son injustas, que uno se da cuenta que no corresponden, ¿no? Pero saber que cuando uno busca a Dios, Él se encarga de defendernos. Él no necesita que nosotros confrontemos, Él lo hace, ¿no? Y eso requiere una intimidad, ¿no? Y eso se logra con una relación con Dios, ¿no? Dice, cuando vamos a ese lugar secreto y cerrada la puerta y le hablamos a ese Padre en lo secreto, ese Padre que nos ve en lo secreto se va a encargar de recompensar en público y darnos esa victoria que seguramente necesitamos, ¿no? Otra poderosa oración es la oración en acuerdo. Esto es algo muy hermoso, ¿no? Cuando somos capaces de decir, nos ponemos de acuerdo y oramos por una necesidad de alguien que está pasándola mal, ese acuerdo potencia la respuesta. Sabemos que cuando una iglesia ora, cuando una fraternidad, una comunidad se une a orar, un país, ¿no? Tenemos ejemplos que nos tocan muy de cerca. Cuando un hombre de Dios se puso a orar por Argentina y en los años 50 ocurrió algo tremendo, el país fue conmovido para bien porque un grupo de personas se determinaron a sacrificarse, a buscar tiempo de Dios, y Dios hizo lo que Él tenía planeado. Pero Él necesita que lo busquemos, ¿no? Eso es oración de acuerdo. Y otra oración poderosa es la intercesión, ¿no? Uno dice, ¿qué es intercesión? Lo que en este momento dos hermanos nuestros están haciendo por alguien que sufre, que no pudieron participar aquí, y nosotros estamos cubriéndolo cuando intercedemos, cuando decimos, estamos operando en el mundo espiritual por aquel que va al frente de batalla. Es decir, esto es muy importante. Aquellos que tenemos participación en capítulos, sabemos que un capítulo es un evento sencillo en donde se juntan hombres o mujeres a poder compartir una historia, un alimento, cuando lo hacíamos presencial o por Zoom. Pero qué importante saber que mientras nosotros estamos llevando adelante ese evento, hay una batalla espiritual que se está librando por aquellos que el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas quiere tener cautivo, ¿no? Que son esos invitados que tal vez llegan por primera vez con una mochila de problemas, pero que la intercesión comienza a quitar esos velos, a quitar esa oscuridad que muchas veces tenemos cuando nos dejamos llevar por las influencias, y el Espíritu Santo de Dios rompe eso para que justamente la luz de las buenas noticias resplandezcan en la vida de una persona y se atreva a reconocer a Jesús como su único Salvador personal, ¿no? Cuando eso ocurre, hay una batalla en el mundo espiritual que no lo vemos con nuestros ojos físicos, pero cuando estamos en intercesión podemos sentir esa batalla, ¿no? Yo creo que, y ahora después le vamos a dar lugar a Luis
porque él justamente va a profundizar en esto. ¿Qué es la intercesión? Que creo que es un poco lo que Dios nos está llamando en este tiempo, a poder tomar esas armas espirituales para batallar, para ir a la ofensiva, para no quedarnos con el lamento, con la queja, con en las situaciones así, si Dios lo quiso, no, pararnos en la brecha y decir, Señor, tu palabra dice que la salvación es para mí y para mi casa. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aunque mis ojos están viendo lo contrario, yo te creo y me pongo en la brecha e intercedo en el nombre de Jesús y comienzo a hacer algo que es muy poderoso, que es dar gracias. Saben que cuando uno está intercediendo, la intercesión es batalla espiritual. Uno se para en la brecha y ve la necesidad muchas veces de otra persona, de un hijo, de un esposo, de una esposa, y se para y dice, Señor, vos prometiste que vas a ser salvo yo y toda mi casa, y yo lo creo en el nombre de Jesús, y comienza a batallar hasta que siente la victoria, y ahí comienza a dar gracias. Es decir, cuando uno ora en alguna de las oraciones que mencioné antes, oraciones de sanidad, oraciones por petición, por finanzas, lo que fuera, cuando uno ora, se pone en la brecha y siente que Dios responde. Tal vez el milagro nuestros ojos no lo ven, porque justamente nosotros actuamos en la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Con lo cual, ese milagro ya lo incubamos en la oración y Dios lo va a mostrar a su tiempo, pero desde el momento que sentimos la respuesta, comenzamos a dar gracias, ¿no? Y cuando comenzamos a decir, Señor, gracias porque confío en tu palabra, porque confío en lo que vos me prometiste, porque creo en tus promesas y en que vos querés y tenés pensamientos de bien y no de mal para mí, eso es orar en el cauce de la palabra y empiezo a dar gracias. Y aunque vengan dudas y aunque venga la gente y diga, no, pero mira que la situación está mal, yo sé en quién he creído y me paro ahí. Y por eso el hecho de tener compañeros de oración, eso nos fortalece, porque justamente como dice la Biblia, cuando uno cae, el otro lo levanta, porque todos tenemos nuestros días en donde hay desaliento, en donde las cosas no salen bien, pero qué bueno es ser una fraternidad, ser un grupo homogéneo, ¿sí? Yo mientras preparaba esta charla, veía que los soldados romanos que tenían esos escudos, se ponían escudo contra escudo y avanzaban todos al mismo paso, y dice que el enemigo tiraba, pero como los escudos estaban hermanados, no le entraban las balas, en ese tiempo flecha, digamos, ¿no? Pero bueno, es algo que de alguna forma Dios nos dio, esa capacidad de ser uno, de poder unirnos en la oración para saber que Dios es el que tiene todo en control. Quiero, para cerrar la parte que me toca, compartirle dos oraciones, se las voy a contar, pero que digamos, a mí me tocan el alma, ¿no? Fíjense, Ezequías era un rey de Judá. Dice que su papá había hecho lo malo delante de Dios, pero él dijo, yo voy a creerle a Dios. Y lo primero que hizo, eliminó la idolatría que había en el pueblo, comenzó a ser un buen rey, digamos, un rey que piadoso de Dios, y comenzó a enseñarle. Pero pasó algo, había un ejército de un imperio en ese tiempo que era el imperio asirio, el imperio más poderoso de la tierra. Dice que los asirios eran guerreros crueles, sometían a sus enemigos o a sus víctimas de una manera cruel, eran tremendos, ¿no? Con lo cual, cuando Asiria los sitia, Israel o Jerusalén en ese aspecto era una ciudad amurallada, pero ellos los sitiaron. Y este rey tomó una decisión, se apocó y dijo, ellos le pidieron una, digamos, un dinero, una recompensa por no invadirlos, y él accedió. Y le dio pensando que con eso ellos se iban a ir y todo iba a quedar ahí. Y dice que sacó el oro y la plata del templo y todo lo que tenían y se los dio al enemigo. Pero ¿saben qué hizo el enemigo? Agarró el botín y lo siguió con más ahínco, digamos, acorralando. Con lo cual, en ese momento, a su vez le declararon la guerra y le escribieron una serie de cartas que los embajadores le trajeron al rey. Y esto es lo que dice esta palabra. Dice que cuando Ezequías, después que le había dado todo lo que tenía para dar de valor, se quedó sin nada y el enemigo seguía atacándolo y sabían que era en número mucho más fuerte,
él no le quedó nada, ninguna fortaleza, nada donde agarrarse. No sé si se sienten identificados, yo sí. Muchas veces uno, desde lo humano, hace lo que cree que puede y dice, bueno, yo tengo esto, voy a resolverlo, tengo tal. Pero ¿saben qué pasa? Cuando uno se da cuenta que, como dice la Biblia, no es con ejército ni con espada, sino con sus fuerzas, él se quedó y no le quedó otra situación más que buscar a Dios. Y lo hizo de todo corazón. Y oró de esta manera, dice que le dijo Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y tú hiciste la tierra. Es reconocer la grandeza de Dios, ¿no? Y ahí le dijo, inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira y oye las palabras de este Sennacherib, que era el que lo había amenazado, era un poderoso rey de Asiria. Y él le hizo ver a Dios en una palabra todo lo que este rey había blasfemado, ¿no? Y comenzó a exponerle a Dios. Muchas veces cuando oramos, el hecho de poder, Dios lo sabe todo, pero a él le gusta que sus hijos le hagan saber cuánto lo amamos y cómo creemos de todo corazón que él tiene poder para deshacer cualquier obra en nuestra contra, ¿no? Y en el versículo 20 dice, ahora pues Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Dios. ¿Y saben qué pasó? Dice que el profeta de Dios de ese tiempo, luego que este hombre hizo esta oración, él estaba en otro lado y Dios le habló y le dijo, andá y decile al rey, decile que yo lo voy a proteger, y que yo voy a guardarlo y que voy a mandar a mis ángeles y es lo que pasó. Salió el ángel de Dios y dice que mató en ese día todos los que estaban alrededor sitiando la ciudad, y en una noche dice que mató 185.000 guerreros crueles que eran el ejército de Asiria. Y el rey de Asiria, que los había amenazado, dice que terminó muerto a manos de sus hijos. Ese es nuestro Dios, ¿no? Es un Dios capaz de vencer por él mismo al enemigo más acérrimo que podemos estar en este momento enfrentando. Muchas veces decimos, no tenemos enemigos. Yo era uno de esos, decía, no, yo no tengo enemigos, pero ¿saben una cosa? Nosotros tenemos el enemigo de nuestras almas, que muchas veces usa personas, aún las más cercanas, aún personas que le hemos dado todo, pero que no actúan por mal, por mérito propio, sino por la influencia. Cuando uno ora, tiene que poder identificar cuál es la influencia que está operando sobre aquella persona que está haciendo algo en contra nuestra. Nunca olvidemos que somos hijos de Dios. Lo que Ezequías oró, Dios se lo mostró de forma sobrenatural. Él no mandó un ejército, mandó ángeles. Y esos ángeles operaron en el mundo espiritual e hicieron estragos para aquellos que habían tomado una actitud ofensiva hacia el Dios del rey de Israel, ¿no? Eso es algo poderoso. Y para cerrar, quiero compartirles otra oración. En la Biblia hay muchas, yo tomé estas dos. Esta me conmueve porque está hablando de cuando Pedro y Juan hicieron un milagro y sanaron a un hombre en la puerta de una iglesia, ¿no? Y dice que lo que ocurrió allí fue que, en este caso, los sacerdotes judíos que estaban en contra de Jesús, comenzaron a agredirlos y los hicieron meter presos y los amenazaron y le dijeron a Pedro y a Juan que no hablen más en nombre de ese que era Jesús, ¿no? Y ellos saben que, a pesar de haberlos torturado y de haberlos azotado, ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos estaban hablando de testimonio, estaban diciendo lo que Dios hizo en nosotros, no lo podemos callar, aunque nos metan presos, aunque nos apaleen. ¿Y saben qué? Lo conmovedor de esto fue que ellos fueron a donde estaban los otros discípulos, ¿no? Y cuando llegaron ahí le contaron lo que pasó. Miren que esos discípulos podían haber orado de distinta manera, podían haber orado, bueno, vamos a orar para que Dios nos cuide de nuestros enemigos, para que Él nos proteja, para que no nos hagan meter presos, Señor, cúbrenos, pero ellos no oraron así.
dice que ellos, habiendo oído todo lo que le contaron que les pasó, que los apalearon, los azotaron, los amenazaron, ellos los oyeron con atención. Y dice que unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Fíjense que lo mismo que hizo Ezequías, hicieron estos apóstoles. Le mostraron a Dios cuán grande es Él. Le dijeron: Señor, creemos que tú eres más poderoso que cualquiera de los que en la tierra nos amenazan. Tú tienes el poder porque eres aquel que hizo el cielo y la tierra. Y saben que le recordaron a Dios palabras que había dicho a través del siervo David. Y David dijo: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Estaban haciéndole ver que ellos le creían a Dios, que sabían que lo que había vivido Jesús estaba escrito, había sido profetizado, y ellos se lo recordaron a Dios, porque es una manera de mostrarle a Dios que le creemos, ¿no? Cuando tengamos que orar por un imposible, debemos decirle: Señor, tu palabra dice que ni un pelo de nuestra cabeza se cae si tu voluntad no está allí. Por eso hoy, Señor, confío en que vos vas a hacer aquello que es lo que mejor esperas para mí, ¿no? Y cuando somos capaces de orar así, pasan cosas. Pero esta gente además tenía algo especial, porque ellos, además de contar todos los hechos y recordarle a Dios lo que había pasado, al final de todo, dice que ellos dijeron que mientras extendían la mano y veían cómo los enemigos los amenazaban, ellos terminaron así la oración: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concédenos a tus siervos que con todo denuedo, es decir, que con toda actitud, podamos hablar tu palabra. Es decir, no le dijeron: protégenos para que no nos metan presos. Dijo: danos esa capacidad de no atemorizarnos, de hablar con denuedo y de poder ser usados para que sanidades, milagros y prodigios puedan bendecir a aquel que lo necesita. Y fíjense en lo que pasó, y todo eso en el nombre de Jesús. Y dice que cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Qué maravilla, ¿no? Saber que Dios es un Dios que escucha la oración de aquel que pone las prioridades del corazón de Dios por encima de las propias. Quiera Dios que como fraternidad podamos entender que todos, cada uno y una de los que estamos aquí, fuimos llamados para impactar al mundo. Fuimos llamados para impactar nuestro lugar donde Dios nos puso, para que aquel que nos vea pueda decir: este hombre, esta mujer, tiene algo especial. Hay un espíritu superior. Aún a pesar de la adversidad, aún a pesar de que le pasan cosas, es una persona que se para firme en la fe y puede dar gracias a Dios, porque nada pasa por casualidad. Y dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a los que a su propósito fuimos llamados. Yo quiero darle lugar a Luis, porque sé que Dios está obrando en este momento, el Espíritu Santo está tocando corazones, y quiero que Él pueda poner en acción esto que acabamos de compartir, para poder orar y ministrar, y poder de alguna manera soltar eso que Dios quiere que tomemos, que es ese denuedo, esa capacidad de decir: somos hijos, pero no somos hijos que permanecemos quietos, somos hijos en acción, gente que va caminando y puede liberar esos dones espirituales que Él nos regaló. Así que Luis, ahora sí, no me equivoqué el nombre, todo tuyo el micrófono. No se escucha, Luis. Ahí está. No se escucha, Luis. A ver, probá. Fíjate, enganchalo bien.
Ahí se Ahí va a está, ahí está. Sí, no. Decía que muy poco para acotar, porque la verdad que fuiste muy amplio, muy específico todo lo que tocaste, los temas que tocaste sobre la oración. Lo mío es el campo de batalla, ¿no? Hace un ratito vengo de la cárcel, donde estuvimos administrando más de 300 personas, y solamente el Espíritu Santo de Dios es el que nos direcciona, ¿no? Lo principal es creerle de que Dios tiene el poder, que Dios nos va a revelar, Dios nos va a mostrar, nos va a direccionar para poder orar con conocimiento, porque es una guerra que libramos, una guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad. O sea, es muy largo, es muy para ahondar, ¿no es cierto? Que seguramente en otro momento lo vamos a desarrollar. La definición o sea, de la guerra espiritual es una confrontación, ¿no es cierto?, que tenemos los hijos de Dios contra las huestes de maldad, contra Satanás mismo. O sea, Dios derramó sobre la iglesia de Cristo un poder, ¿no? Con nombre y apellido. Se llama Satanás el diablo. Entonces, dice la palabra de Dios en primera de San Juan, ¿no es cierto? 5:14, la voy a leer para que entiendan, ¿no es cierto? Para que podamos entender. Dice la palabra de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que todo lo que nosotros pedimos, bajo su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, está en la salida, o sea, está la respuesta a cada pregunta, a cada necesidad, a cada oración que nosotros la hacemos, a la madrugada, de día, en todo tiempo, ¿no es cierto? Pero muchas veces las oraciones no son contestadas por varias razones. Una es de que nosotros muchas veces nos presentamos, ¿no es cierto?, tal cual somos, sin arrepentimiento, como estamos, y Dios es un Dios santo, y nos manda y nos envía a hablar en santidad, o sea, tener una vida en santidad. La palabra de Dios nos habla en segunda de Crónica, 7:14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. O sea, cuando nosotros hacemos una oración, reconociéndonos, ¿no es cierto?, que no hemos equivocado, que hemos hecho las cosas mal, pidiéndole perdón a Dios, y Dios nos oye. Siempre nos oye Dios. Y siempre va a estar la respuesta de parte de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos va a revelar lo que está oculto en esa persona y en la dirección que nosotros tenemos que orar. Yo puedo contarles miles de anécdotas que tengo, de experiencia, ¿no es cierto? No solamente en las cárceles, sino en muchos lugares, en los hospitales donde fuimos a ministrar, ¿no es cierto? Una vez, cuento una para que usted tenga, una vez estaba en una unidad penitenciaria y empezó un líder, empezó de la cárcel, que estaba detenido, empezó a hablar en lengua. O sea, y era tremendo lo que era ese varón, como parecía que tocaba el cielo. Y el varón que lo estaba ministrando, ¿no es cierto?, le decía, dale más, 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 más. Porque él pensaba, y yo pensaba, que estaba manifestándose la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Y yo siento la voz del Espíritu Santo que me dice que reprenda espíritu de muerte. Entonces yo le hablo al oído y le transmito a él, porque hay un orden en la oración. Si uno ora, el otro que va a estar respaldando esa oración. Nosotros no nos podemos meter en el campo del enemigo así nomás, porque tenemos un enemigo que si nosotros no nos ordenamos, no nos va a ir bien. Así que siento esa voz y yo le digo, ¿no es cierto?, a este varón, le digo, reprende espíritu de muerte. Y él le pone la mano así en el pecho, en el estómago, y le dice, espíritu de muerte, sal de la vida de este varón. Y sabe que este hombre pegó un grito, que fue un alarido que se estremeció en el pabellón, y fue libre. Ahora, ¿qué le quiero decir? A mí me podían engañar ese demonio. Al otro líder lo podía engañar. Pero al único que no va a engañar nunca es al Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros podemos dar charlas, podemos hablar, podemos
ministrar, pero el único que te va a traer la verdad y la revelación se llama Espíritu Santo de Dios. Y eso no es que uno va a un negocio y dice, deme medio kilo de Espíritu Santo. No, eso se logra a través de una intimidad. O sea, no es que lo tengo yo porque yo me arrepentí, soy un superhombre. No, no, no. Yo fui el hombre más vil, pero me arrepentí, le pedí perdón y hoy tengo una comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y yo sé que cuando oro, y cuando ora usted, Dios lo oye. Ese es el poder de la oración, de creerle de que Dios tiene el poder y que Dios te está oyendo. Por eso es importante, primeramente, reconocerlo a Él como soberano, como Rey de Reyes, como Señor de Señores, de tu hogar, de tu familia, de tus hijos. Y cuando oramos, siempre conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que nos limpia, nos restaura, nos sana. Por eso es bueno tener el conocimiento de la palabra de Dios. Si usted no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, está en problema. Por más que usted haga talleres de liberación, de sanidad, si usted no da cumplimiento y no pone por obra la palabra de Dios. Porque la puede leer, puede tener un conocimiento, pero si usted no pone la palabra de Dios en su vida primeramente, no va a poder ministrar. Porque tenemos que ser ordenados. Y muchas veces cuesta eso. Muchas veces por las actividades que tenemos, no leemos la Biblia, muchas veces no tenemos esa intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Y todos me conocen, saben, yo soy un hombre de oración. Yo prefiero llegar tarde a una cita y no llegar tarde a la presencia de Dios. Muchas veces tratamos de cumplir con nuestras actividades, que no está mal, está bien, porque tenemos que ser ordenados, pero a Dios lo dejamos de lado. Y cuando vienen los problemas, cuando viene la dificultad, ahí nos acordamos de que no estamos ordenados. Y ahí buscamos nuevamente tener ese orden espiritual. Por eso Raúl daba los ítems, ¿no es cierto?, de distintas oraciones. Pero el secreto está en creerle a Dios. Creerle que tenemos promesa de parte de Dios, que Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue obrando, Dios sigue sanando, Dios sigue restaurando. Pero como nosotros somos humanos y queremos las cosas ayer, no queremos esperar el tiempo de Dios, apresuramos, ¿no es cierto? Y después cuando las cosas están mal, decís, pero Dios, ¿qué pasó? ¿Qué me hiciste? ¿Qué no me hiciste? ¿No me respondiste? Y sí, porque lo hiciste a tu manera. Y no es a tu manera, no es a mi manera. Esa es la manera de Dios. Dios nunca se va a equivocar. Dios siempre va a estar al control de nuestras vidas. Somos sus hijos amados. Cuando entendemos nosotros esto, que Dios dio su vida por nosotros, Jesús dio su vida por nosotros, entendemos la cruz y le damos gracias a Dios. Por eso es importante la oración, por eso es importante la intercesión, por eso es importante el clamor a Dios. Y como todos saben, ¿no es cierto?, muchos de los que están conectados saben que yo soy fruto de la oración. Yo si estoy aquí hoy de pie es por la oración de una madre, que durante más de 25 años oró por mi vida. Ahora no fue en el tiempo de mi madre. Mi madre nunca me vio de la manera que hoy estoy. Pero fue el tiempo de Dios, el tiempo caído, el tiempo perfecto. Saber esperar el tiempo de Dios, orar en todo tiempo. En todo tiempo orar y creyendo de que ya viene la respuesta. Eso es lo poco o mucho que quería compartir mis hermanos fraternos. No quiero ahondar más porque va a ser tedioso y bueno, y ya estamos sobre la hora. Pero tenés que convertirte en una guerrera, en un guerrero, ¿no es cierto? Porque tenemos una lucha que no es contra carne ni contra sangre. Tiene nombre y apellido. Pero tenemos que solamente pedirle a Dios que nos revele lo que está en esa persona.
Y Dios nos va a revelar. Dios nos va a revelar. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Raúl. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Luis. Realmente muy, muy potente lo que estás contando, ¿no? La simpleza del poder de Dios, ¿no? Y la oración es eso, es tomar esa autoridad que Dios nos ha delegado, ¿no? Que es por su gracia, por su poder, y Él nos ha dado la capacidad de convertirnos en un instrumento, ¿no? En alguien que Dios es capaz de usar, que como decía Luis, desde la búsqueda, la intimidad, el ser hombres y mujeres de oración, ¿no? Que podamos entender que lo más importante que Dios nos ha dado es esa capacidad de operar en lo espiritual. Yo muchas veces, por mucho tiempo, fui un necio. Me acuerdo que mi esposa, porque yo me creía el superempresario, y teníamos situaciones de dificultad y yo veía que ella desaparecía, yo me enojaba, ¿dónde estás? Y ella estaba intercediendo, yo no lo entendía. Con los años, Dios, luego de haber pasado, porque cuando uno es necio, Dios tiene su plan, ¿no? O sea, como Luis decía, alguien ora por vos y le dice, Señor, trata con su vida. Y ahí, si sos hombre y tu esposa está orando, eso agárrate, porque Dios va a tratar con tu vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozcas que no es con tus fuerzas. Hasta que reconozcas que si no lo pones a Él en primer lugar, todo lo que hagas, por más que te esmeres, no llega a cumplir el propósito que de alguna manera Dios tiene. Así que, bueno, yo la verdad que no sé si quieren alguien comentar algo. Estamos en hora, pero fue un tiempo intenso, sobre todo si algo de lo que se compartió quisieran aclarar, vamos a dar lugar a que, como dije, que sea interactivo, y que si alguien quiere hacer algún comentario, podamos abrir. Le pedimos al operador si puede abrir los micrófonos, o aquel que quiera levanta la mano, no sé bien cómo es la operatoria, y nos tomamos unos minutitos y después, bueno, oramos y nos despedimos, ¿sí? Si alguien tiene algo para comentar, una consulta, estamos abiertos, tanto Luis como Oscar y yo, en lo que Si quiere hablar, que dependa. prenda el micrófono. Bien. Así que no se amontonen, por favor. Bueno, creo que fue un tiempo lindo de compartir. Nuestra idea es que estas charlas con diferentes temas se puedan ir dando de una manera así bastante continua, porque en cierta medida Dios nos hizo uno, ¿no? Y aprendemos los unos de los otros. Yo me maravillo porque creo que fraternidad es el ejemplo de lo que Dios deja reflejado en su palabra, que es poder compartir y aprender de las experiencias de los demás, ¿no? Creo que eso nos enriquece. Así que sí, Silvia. Raúl. Sí, Jorge. Buenas noches a todos. La verdad que estuve viendo lo de las oraciones y leyendo atentamente y escuchando la explicación de cada una de ellas. Y es tan así como aparece. Yo estoy en este camino hace muy poco y creo que lo más importante de esto es creer en Él. Creer en Él, y algo que me marcó es decir, saber que Él fue el creador del cielo, de la tierra, de los mares, y si creemos en Él, lo que pedimos va a suceder, va a cambiar. Yo estoy atravesando una situación difícil y creo que si no hubiera creído en Él, no estaría aquí. Es como una batalla todos los días de decir, aquí estoy, creo en vos, y también pedir, hacer oraciones en donde me encuentro y en la situación que estoy. Me ha pasado de que
estoy pasando una crisis de estrés postraumático y he tenido picos de depresión y en un momento pasaba algo muy raro porque yo me había comprometido con Dios y había pedido de que yo quería servirle, quiero aprender, me gusta y también escuché que decía Raúl que Dios no quiere palabras hermosas, sino quiere que lo que nuestro corazón salga, lo que sentimos, no esas frases armadas que tan lindas son, pero bueno, y yo le pedía, porque estoy participando en la Escuela de la Visión, y parecía algo tan casual que todas las veces que era el día sábado a las 7 de la tarde, yo me sentía mal. Era algo que era increíble, y yo me enojaba conmigo misma, pero yo quiero estar, y sentía picos de depresión, y no podía, tiene zumbido en los oídos, y entonces como decía, no, le pedía y clamaba a Dios que tenga misericordia, que yo quiero cumplir con lo que he prometido y quiero escuchar las palabras porque a mí me hace bien las palabras de Dios. Saber y aprender porque este es un camino donde hay que aprender mucho y si nosotros hacemos lo que sentimos, Dios nos escucha y también lo que pedimos porque Él nos conoce todos, nos conoce hasta cuántos cabellos tenemos, eso es lo que aprendí. Y entonces Dios me permitía estar. Y era increíble, cuando no podía entrar, me pasaba la hora y no me dolía nada y estaba bien. Y en esto de que he transitado, y creo que en estas numerosas oraciones que ponen los nombres, intercesora, de sanidad y todo esto, creo que yo las hacía a mi manera porque no las conocía cómo se llamaba. Y pasó algo de que me hicieron varios controles y me medicaron para la presión arterial y en una de las reuniones me hicieron oración y no tengo presión, no soy hipertensa. Y yo compré la medicación y me hicieron todos los controles y volví a controlarme, me controlaron con los mapeos y todo y ahora la presión me marca 120/80, o sea, en tan poco tiempo Dios me volvió a demostrar que si yo le pido con fe en Él, Dios me cumple, porque y estar aquí es algo maravilloso. Recién vengo haciéndome del zumbido de oído un estudio y me dice que tengo dentro de la normalidad y ya no lo tengo, y son cosas que como que esto de que el enemigo no quiere que esté, que no quiere que sirva, y yo quiero cambiar porque yo creo que como todos uno hizo cosas y yo estaba con Dios a mi manera y en auxilio a veces, pero ahora sé que yo no quiero tener ese auxilio, yo quiero estar en comunión con Él y saber que Él está presente. Hoy me pasó algo maravilloso, y porque como estoy con estrés postraumático, yo tenía miedo de ir a natación porque estoy haciendo como una actividad para mejorar mi estado. Y yo toda la mañana caminé y le pedí a Dios y le clamé a Dios, me puse a escuchar alabanza y le dije que quería irme, que era un paso para mí ir, porque eso me iba a demostrar que Dios estaba conmigo. Le supliqué y le pedí su misericordia. Y llegó la hora de ir y fui. Llegué allá y pude hacer, porque yo creía que me iba a agarrar una crisis plena natación y no iba a poder. Y cuando salí de allá, la verdad que empecé a llorar, porque Dios me volvió a demostrar que tan grande Él y que tanto me cuida, porque lloraba de felicidad, que había podido estar, que había perdido ese miedo de no poder estar y de que me pase algo, que mi corazón se pare. Y vine de ahí y a las 3:30 tenía clase porque soy docente
y pude estar. Entonces sé que cada vez estoy, a ver, sabiendo que Dios me cuida, que estas cosas que me pasaron es para probar mi fe, si es así, porque los puedo hacer, porque como que me asusto y voy allá y estoy bien. Y eso es de hacer las oraciones estas, las de sanidad yo misma, qué sé yo, de pedir el auxilio a las intercesoras y Dios ha hecho muchos milagros en mi vida y sé que todo esto que yo he buscado auxilio en los médicos, ninguno me lo ha dado como Dios. Y ahora, Silvia, perdón, no te decía, sentía en mi corazón de decirte que esto que Dios ya te dio y que vos nos estás compartiendo y que nos estás bendiciendo, ahora Él te va a usar como instrumento a favor de otros. Y ahí vas a pasar a este nivel 2.0. Lo que decía Luis, la adversidad es parte de la vida, pero cuando nos paramos por encima de los nubarrones, cuando volamos por encima de la tormenta, el diablo no puede tocarnos. Hay algo que Alicia siempre dice, que cuando uno está en Cristo, el maligno no te puede tocar. Entonces, para que afianzás esto que Dios ya te ha dado, que son testimonios de fe. A veces decimos, ¿por qué pasamos por circunstancias? Para bendecir. Esto que Dios te dio, Él dice, te bendeciré y serás bendición. Esa sanidad que vos estás compartiendo va a ser el instrumento, y lo declaro en el nombre de Jesús, que Él va a usar para que otros reciban de gracia a través tuyo, con una simple oración, como enseñamos hoy. Sé sano en el nombre de Jesús, porque si lo hizo con vos, lo va a hacer con el que vos ores. Y queremos la próxima escuchar esos testimonios. Bueno, gracias a todos y a todas, y muy feliz por este tiempo. Sí, ¿hay alguien más que quiere? Sí, adelante. Perdón, Raúl, buenas noches. Por Yo favor. tenía una pregunta, no sé Sí. si para ti o para Luis. Luis decía que la mamá de él había orado por la conversión de él. Entonces, mi pregunta es, yo estoy orando por mis hermanos, que dos de ellos tienen una situación muy complicada de enfermedad. Enfermedad y adicción. Entonces, la pregunta es, yo vengo orando hace 5 años, un poco más, y yo no sé si se mantiene, si hay como niveles de oración, como si uno tiene que cambiar en algún momento o siempre se ora de la misma manera. Eso es lo que es mi duda. Mirá, el Espíritu Santo es el que va a guiar. Cuando uno ora, lo que vos estás relatando, para que todos lo entiendan, es la intercesión. O sea, la intercesión es lo que en el mundo espiritual significa ponernos en la brecha, tomar el lugar del otro, poder sentir el dolor, poder en el espíritu sentir eso que está pasando y tomar autoridad y empezar a decir, Señor, yo te creo y tu palabra dice, y en el nombre de Jesús deshago y empiezo a creer y a declarar. Eso es lo que hizo la mamá de Luis, y muchas mamás que uno conoce se paran. Yo tengo un caso de alguien que la mamá oraba y el muchacho se iba de parranda y andaba en cosas malas, y un día dice que cuando él entró, la vio clamando y llorando por él al Señor. Y eso quebrantó de tal manera ese corazón duro que se postró delante de él. Por eso digo, el Espíritu Santo, aún a la distancia, obra a favor cuando intercedemos y nos ponemos de acuerdo. ¿Y sabes qué, Beatriz? Creo que cuando uno siente ese dolor y dice, yo tengo carga, como vos estás contando, por tu familia, y empezás a entrar en otra dimensión. Dios lo va a hacer a su tiempo, Luis lo decía, pero lo importante es orar hasta sentir la victoria, ¿no? Y esa victoria es la que nos empodera. Y mucha gente ha sentido la victoria de Dios y en lo natural todavía no se veía, pero el permanecer es muy importante cuando uno intercede, pararse en la fe y no desmayar.
no volver atrás, no dejar lugar, como dice la Biblia, no deis lugar al diablo. ¿Eso qué significa? No lo dejo que él cambie mis pensamientos, yo le creo a Dios y me paro, y eso de algún modo es lo que un Ya intercesor tengo aprende. perdón que te interrumpa, Raúl, ya tengo la promesa, o sea, yo ya vi en qué iba a convertirse, o sea, yo ya sé que mis dos hermanos van a estar bien, ¿viste? Ya Dios me lo dijo de diferentes maneras, pero obviamente que yo aún no lo veo, ¿no? Eso es, todavía no lo veo hecho realidad, lo vi ya en el mundo espiritual, ya lo sé. Y te Entonces, digo sí. algo más que hacía la mamá de Luis. Cada vez que lo iba a ver y él estaba en cualquiera, él le decía, yo estoy orando porque Dios me dijo que vas a ser un siervo de él. Y el otro le decía, ¿qué? Pero cuando una mujer o un hombre de fe se para en la brecha, incluso también declara con esa gente que vos amás y se lo dice, y le dice, yo sé que Dios me prometió, lo mismo que estás contando, que ellos lo sepan, porque uno se para en otro lugar y el enemigo retrocede cuando nosotros tomamos esa actitud. Es lo que contó Oscar que hizo Jesús. Escrito está, él no le dijo, cuando estaba en el bautismo de Juan el Bautista vino la paloma y eso demostró que no, él se paró en la palabra y era el Hijo de Dios y le dijo, escrito está Satanás. Y eso es la autoridad, ¿entendés, Bea? O sea, Sí, poder pararnos en el cauce de la palabra cuando oramos, ¿no? Y en las promesas, lo que vos estás diciendo, ¿no? Así que, bueno, hermosa gracias. noche. No, por Gracias. favor. Si nadie tiene más, yo siento en mi corazón de pedirle a Bea que pueda cerrar esta hora con una oración para que esto que hoy recibimos de Dios lo sellemos, ¿sí? Nos lo llevemos y podamos saber que Dios hoy nos está dando una nueva estrategia. O sea, Él es el mismo, Él es el que nos ama, pero hoy nos ha dado herramientas para, de forma sencilla, como hacemos en FINEC, nos paramos. En el caso de Silvia, el Señor le dijo hoy que ella va a ser un instrumento y Dios va a poner en el camino personas con necesidades y ella le va a decir, mira, el Dios a quien yo creo hizo este milagro en mi vida, así que si lo hizo conmigo, lo hace con vos. ¿Vos lo crees? Sí, yo lo creo. En el nombre de Jesús te declaro sano o te declaro sana. Y ya está, no hay que hacer cosas raras, fe en acción. Así que vea, nos despedimos con una oración. Bueno, gracias Raúl por la oportunidad. Bueno, nos ponemos en actitud de oración, por favor. Padre amado, te damos gracias por esta noche maravillosa. Padre, te pido por cada una de las personas que estamos en esta sala en esta noche. Señor, solamente tú sabes las necesidades de cada uno de nosotros. Padre, solamente tú sabes qué es lo que necesitamos, pero también tú sabes qué es lo que nos falta. Padre, y en tu santa voluntad, tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, esperamos ansiosamente esas promesas, esos milagros cumplidos. Señor, y aún de las cosas que nosotros no te hemos pedido, que no hemos pronunciado con nuestra boca, pero tú ya las sabes desde antes. Señor, te pido bendición para cada una de las personas que estamos en esta sala esta noche, que pueda el Espíritu Santo morar en nosotros y nos pueda guiar como solamente tú sabes hacerlo, Señor. Y cuando vayamos por caminos que no están bien, que sean diferentes a lo que está en tu voluntad para nosotros, en tu santo plan para nosotros, inmediatamente podamos regresar al camino correcto. Padre, también te pido bendición por la vida de Raúl y de Luis que se dispusieron hoy en esta noche para mostrarnos más sobre la oración y nos han dado una poderosa herramienta, una poderosa arma de guerra, Señor. Y de ahora en adelante cada uno de nosotros la vamos a usar. No vamos a necesitar palabras muy complejas, solamente lo que tu Espíritu Santo nos guíe en nuestro corazón. Gracias, Padre, por esta noche maravillosa. Te pedimos bendición para cada uno de nosotros. Amén y amén. Gracias. Bueno,
hermosa noche. Así que bueno, nos despedimos, nos demoramos un poquito más, pero creo que valió la pena. Hasta tuvimos testimonios. Bueno.